¿Cómo les fue con el examen? ¿Qué tantos corajes hicieron con el examen? Está Alondra, Presente. Ana Victoria, Presente. Brenda, Presente. Carlos, Cristina, Presente, profe. Diana, Presente. Aide, Presente, maestro. Jennifer Aleida, Presente. Josué, Presente, profe. Julio Leonardo, Presente, maestro. Karen, Presente, maestro. Karina, Katia, Presente, maestro. Leonardo Uriel, Presente, profe. Luis Arturo, Presente, profe. Marisela, Presente, maestro. Michelle, Presente, maestro. Michelle. sí, Norma, Presente. Oscar, Presente. Raúl, Raúl, bueno, está en línea pero no. Rocío, Presente. Samantha, Presente. María del Socorro, Presente. Ángel Quintero, Israel, Presente, profe. Ezequiel, Argenis, Presente, profe. Juan Hazael, Presente. Luis Carlos, Presente, profe, aquí estoy. Juan de Dios, Presente. Raúl, ahí está ya, Sí, maestro, aquí estoy. Presente. ok. Pues Carlos, no sé si también estaba en línea, ya está ahí al pendiente. Estoy. Sí, Estaba con mi sobrina, me aburrido. ok, falta Karina y Ángel y Ezequiel. Bueno, respecto al examen, entonces no hay ninguna duda, aclaración. De mi parte, tiene que haber una felicitación porque sí, el examen sí estaba hecho con la intención de ser difícil. Evidentemente que de una manera la puntuación se adquiere muy fácilmente, creo yo, que en el sistema en línea. Y el examen estaba hecho para aplicar bastante, poner a prueba bastante lo que se escucha durante las clases. Y si hay quien le fue muy mal, ya revisé las preguntas abiertas, ya pueden revisar su calificación total. Pero hay quienes les fue, Karen sacó 19, Luis Carlos 18, Carlos Alberto 17. Y ahí se me pasa quién más, Josué, ¿cuánto, Josué? 16. Ahí viene en el pelotón Josué.
Entonces, también se podía llegar a 18, 19 puntos. Sí se podía armar el 20, profe, solamente que la falta de tiempo. Lo hice como en media hora el examen más o menos. A ver, Luis Carlos dice, no, hombre, maestro, nomás 10 minutos más y 20, 25 acá. Yo también puedo lograr el 20, profe, nada más que las dos preguntas de los autores las puse al revés. Bueno, pues como quiera ya andan Bueno, entonces eso fue el primer parcial. Ahora para el segundo parcial pues veremos 4 estructuras, 4. Bueno, 3 estarán dentro de la neurosis. O sea, la estructura como tal pues, es la neurosis, pero veremos formas de manifestarse, que es obsesión, histeria y fobia, y luego perversión. Esos son los 4 temas del segundo parcial. Y el diagnóstico final. Hay que dejar un rato para explicar los lineamientos del trabajo final, por si ya lo quieren ir haciendo. Y pues la otra tarea pendiente es empezar con el tema de neurosis obsesiva. Los capitulitos son cortos y son muy amenos y están muy divertidos. Todavía estoy debatiéndome si hay que ver la neurosis obsesiva en esta materia desde El hombre de las ratas, el texto, el caso de neurosis obsesiva de Freud, que escribe Freud en 1909, o verlo desde estos capítulos que les puse a ustedes y que también se puede trabajar. Entonces, en la mañana voy a verlo desde El hombre de las ratas, porque con ellos en sexto ya había visto esos capítulos, pues por eso. Pero con ustedes lo vamos a ver desde Joel Dor. Y yo sé que ahorita traen exámenes y muchos pendientes, entonces no sé qué tanto hayan avanzado con la lectura de estos capítulos de neurosis obsesiva. Creo que además hasta les puse fecha de entrega para cuándo. Para mañana, maestro. Para mañana. Sí, también hasta eso, como la publiqué hasta el domingo, dije, vamos a darles un poco más de tiempo porque, sí, o sea, o alguien ya leyó y avanzó con esa tarea. No, profe. No, yo no. Bueno, entonces, ¿les parece si explicamos los lineamientos del trabajo final? Sí. Sí, maestro. Ok. Lo que me hace pensar más el trabajo final es en qué personajes vamos a repartir. Recuerdan que en octavo pues, les tocó Timmy Turner y Bart y todo eso. Lo voy a ir escribiendo en el chat. Igual voy a tratar de ser más específico o más detallista en los lineamientos del trabajo para que pues, tengan como más, ¿cómo se llama esta lista de cotejo? ¿Cómo se llaman? Rúbricas. Sí. Que las rúbricas, a mi entender, muchas veces más bien se aplican como para compensar el déficit de atención. Pero bueno, también se vale pedagógicamente utilizar rúbricas. Vamos a trabajar con una portada. Este trabajo sí se hace a computadora. Los únicos lineamientos técnicos es que no debe rebasar la letra 12 y no debe tener interlineado, se debe tener el interlineado sencillo. Interlineado
sencillo. El que viene por defecto en el procesador de palabras, o sea, ustedes dicen Word. O sea, no que cuando hacen un ensayo o el estilo APA le dan ahí el interlineado 1.5 para que se haga espaciado. Bueno, ese no. Es lo único que yo les pido y no preferencia letra formal. No cómic. Esto ya es más recomendación. No bajaría puntos por eso, pero esperaría que ya un trabajo de profesional pues no tenga letras divertidas, porque somos muy aburridos nosotros. Portada. Y vamos a iniciar con el historial clínico. El historial clínico es el chisme. O sea, lo que vamos a considerar datos vitales significativos. Mejor lo voy a poner también con número para que... Sí. No, me falta En historial clínico, vamos a poner un apartado antes, que va a ser datos de identificación. Los datos de identificación consisten en los datos más relevantes como nombre, edad, escolaridad, religión, estado civil, ocupación. Dije edad, ocupación, complexión, muy breve. Y pueden acompañar ahí, en ese apartado, datos de identificación, una imagen del personaje, no del actor o de la actriz, sino del personaje. Bueno, es el mismo, pero caracterizado del personaje. En el historial clínico es el chisme. Ya he empezado ahorita a decirles datos vitales significativos. Nació aquí, creció allá, luego su abuela murió y luego se mudó a Boston y luego lo metieron a la cárcel en Nueva York y sí, todos los datos vitales significativos, todo el chisme de su vida, los datos y las anécdotas que tengan. ¿Sí? Su madre hacía esto, su padre hizo lo otro. Yo creo que hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? El estado mental es uno de los apartados que más delgaditos me entregaron el tetra anterior. Creo que fue el apartado menos homogéneo, hablando grupalmente, o sea que no, cada quien lo entregaba de alguna manera a su forma de ver o como cada quien entiende la evaluación del estado mental. Y eso también es responsabilidad mía porque no lo vimos como tema. La evaluación del estado mental yo la incluyo en psicopatología de séptimo, que es justo cuando se inicia la evaluación clínica. Aunque en materias de pruebas psicométricas que han llevado, yo creo ya han hecho evaluaciones del estado mental. En sus prácticas profesionales seguramente también han hecho una evaluación del estado mental. Esta consiste en describir los síntomas. Síntomas ordenados por categorías. ¿Sí? Las categorías es una unidad en donde se pueden englobar aspectos semejantes y poner dentro de ese cajón. Las categorías principales de un estado mental pues es pensamiento, memoria, emociones, conducta, lenguaje, percepción y creo que se me va una muy importante, pero por lo menos esas son las que más deben de ir de cajón. El pensamiento es describir el contenido de su pensamiento,
cantidad y calidad de ideas que tiene el sujeto, qué piensa más, qué es lo que domina su estado de pensar, su máquina de pensar. Y la memoria, si hay algún aspecto clínico significativo como amnesia, hipermnesia, lagunas mentales, falseamiento de recuerdos, etc. Emociones, ahí puedes describir igual la cualidad de la emoción. Enojo, furia, ira, tristeza, alegría. ¿Cuáles son las emociones que predominan? Ay, eso se escuchó mejor. Emociones predominantes. Y en el estado mental, les decía que no me lo entregaban homogéneo el test anterior porque me ponían memoria o emociones, esto. Ahí se puede nutrir el estado mental con alguna escena de la película en donde ustedes digan, ah, tiene ira, entonces sí, tiene porque ante estas situaciones normalmente reacciona, furibundo e impulsivo y se demuestra en su cara y en su tono de voz que está muy enojado. Entonces, el estado mental, a la vez que describen clínicamente que tiene esto o lo otro, pueden complementar con un fragmento pequeño o un fragmento pequeño o un ejemplo de la película en donde se evidencie eso. Conductas, pues quema cosas, apuesta, bebe, patina, brinca, en fin, todas las conductas relevantes o significativas, incluidas la motricidad, que pueden ser tics, manías conductuales que sean significativas, ¿verdad? O sea, que llamen la atención para un clínico. O que el paciente se queje, o en este caso nuestro personaje, se queje o altere su funcionamiento, ya hemos visto, funcionamiento social, escolar, personal, familiar, etc. Lenguaje, pues lo que vimos en psicosis, el lenguaje, pues ahí estaría muy significativo un sujeto que habla con contenido delirante, con incoherencia en el lenguaje. Velocidad del lenguaje también puede significar depresión o manía. ¿Sí? Persona que hable muy rápido, que hable muy lento, todo eso se califica en lenguaje. Pensamiento, ya, percepción, como en la psicosis, si tiene alucinaciones, sí. Lo otro que me falta es conciencia. Percepción, pues es clínicamente significativo para los que tienen psicosis. Normalmente la percepción no se manifiesta alterada en neuróticos, puesto que no tienen pues, sí, manifestaciones de sensaciones extrasensoriales o no comprobables por otros. Y conciencia es el estado de percibirse en tiempo, espacio y persona. Quienes se sienten fuera de tiempo, espacio y persona, los personajes disociativos, aquellos que están confundidos y alterados por no saber qué es real, qué sí es real o no. Ejemplo, o que pierden grandes fragmentos de memoria, también eso tiene que ver con la conciencia, como fragmentado, dice dónde estoy, cuánto tiempo ha pasado, dice Kevin Wandelknop. Esas son confusiones de la conciencia. Las deformaciones visuales, como en la anorexia o en la dismorfia corporal, son problemas de conciencia. Personas que no saben qué pasó o qué no pasó, como el de psicópata americano. No está seguro si lo hizo o no lo hizo. Ok. Entonces ya llevan 3 apartados, 4, ¿qué? Portada, datos de identificación 2, historia clínico 3, estado mental 4. Hasta ahí, ¿dudas? Maestro, ¿es portada, dato de identificación?
Sí, datos de identificación. 2, historial clínico. Es que me brinqué el de datos de identificación. Es portada, datos de identificación, historial y luego estado mental. Gracias. Y luego el 5 sería diagnóstico psicoanalítico. Como hemos visto en psicoanálisis, va a haber 3 grandes estructuras, que es neurosis, psicosis y perversión. Y, por ejemplo, en la psicosis está la esquizofrenia y está la paranoia, como tipos de psicosis. A esos no les vamos a llamar estructura, les vamos a llamar cuadro clínico. A la neurosis, que es la estructura, vamos a ver que hay preferentemente 3 tipos de neurosis, que es obsesión, histeria y fobia. Entonces, a esos les vamos a llamar cuadro clínico. Entonces, ustedes tienen que definir en diagnóstico psicoanalítico qué estructura tiene su personaje y qué cuadro clínico. Cuando me definan neurosis, si mi personaje tiene neurosis, pues entonces me van a explicar por qué, en dónde identifica su conflicto, cómo lo manifiesta, y eso ligado a la teoría de la neurosis que vimos. O si su personaje es psicótico, pues tiene psicosis y porque la psicosis es esto, su mecanismo de defensa es esto, su conflicto se presenta en la no simbolización de la ley del padre, etcétera, etcétera. O sea, este apartado de diagnóstico psicoanalítico es muy conceptual, muy teórico, y es lo que hemos visto en la materia. ¿Sí? Mi personaje tiene psicosis o tiene neurosis o perversión porque tiene ese conflicto. Aquí está. ¿Sí? Está batallando entre esto y esto. ¿Sí? A nivel de estructura y a nivel de sintomatología. Sería como un ejercicio para poder identificarnos, maestro, y poder desarrollar el síntoma o los signos que tiene el paciente. Identificar signos, síntomas que encajen con neurosis o psicosis. Y luego el punto 6, que va a ser análisis de su personaje o análisis del caso. Aquí ya hablamos, sí también tenemos que meter mucha teoría, pero ya es teoría aplicable y específica para el conflicto de su personaje. Por ejemplo, si se acuerdan de Leopoldo María Panero o del profeta Diego, que decía que la Virgen, que Jesús era gay, que la Virgen era no sé qué, ahí vamos a aplicar pues ya específicamente algo, análisis del discurso particular de ese sujeto. Y ahí ustedes estarán en teoría, por ejemplo, en específico, a lo mejor de Melanie Klein sobre el pecho bueno y el pecho malo, y a lo mejor ahí pues toman que Klein dice que el objeto malo, el pecho malo, se convierte en un objeto perseguidor, y entonces acuérdense que Diego el profeta decía que la mujer era mala y que había venido a traer los problemas para el hombre en la tierra, no sé qué, ¿no? O sea, ahí la mujer se vuelve un objeto perseguidor para el psicótico. Entonces ahí utilizan ya teoría específica de Klein para eso. Maestro, Sí. la teoría no tiene que ser de ciertos autores, ¿verdad? O sea, puede ser como que de los que nosotros creamos que encajan ahí, ¿verdad? Exacto. Es libre, nada más que tendría que sí estar al menos del lado de la teoría que pues si estamos diagnosticando desde psicoanálisis,
pues habrá que utilizar teóricos psicoanalíticos, ¿verdad? Porque no encajaría que analicemos, por ejemplo, por el lineamiento del trabajo, no es que no se pueda, sí se puede, desde el aprendizaje observacional, por ejemplo, de Bandura, interpretar al psicópata americano o a otro. Sí se puede, pero como estamos diagnosticando neurosis o psicosis, pues tendríamos que seguir con teóricos que estén en la misma línea. En teoría, fíjense, aquí van todas las recomendaciones para este punto 6. ¿Qué van a tomar en cuenta para analizar? El tipo o las características del Edipo de su personaje, la forma y la dinámica que tienen para aparecer los mecanismos de defensa. Con eso estamos hablando de cómo se relacionan dinámicamente el inconsciente, preconsciente, consciente. O sea, mi personaje normalmente aquí es cuando entra su represión, o aquí es cuando lo abruma el inconsciente y sale a la conciencia y lo domina y pierde contacto con realidad, porque vemos cómo aquí el contenido inconsciente es lo que, o sea, ahí ustedes van a aplicar la mayoría de los conceptos psicoanalíticos principales para explicar el funcionamiento de su personaje. O sea, si en el apartado 5 nada más era, ¿es neurosis por esto? ¿Psicosis porque es esto? Acá ya nos metemos a explicar detalladamente funcionamientos de todo el desarrollo psicosexual también. Aquí vemos cómo tiene fantasías orales o anales que se manifiestan en su delirio, porque vemos cómo habla, pues, que la popó es esto, que el trasero es esto, etc. O sea, ya tomamos todo lo que sabemos de psicoanálisis, oral, anal, fálica, latencia, genital. También vamos a tomar conceptos como el ello, yo, super yo, para decir, miren, aquí vemos cómo nuestro personaje tiene un conflicto principal entre el ello y el super yo se vuelve abrumador y entonces se vuelve un super yo persecutorio, entonces lo lleva a delirar o a alucinar, como diría Melanie Klein, el super yo temprano es esto y produce esto. O si es un neurótico, aquí vemos el conflicto que como el super yo está castigando al yo, si es un sujeto depresivo. O sea, yo les puedo, dependiendo de su personaje que les toque, recomendar teoría o bibliografía para que vayan estudiando. De aquí estamos a 23. Ese trabajo me lo tienen que entregar. Ah, miren, se van a atravesar vacaciones, van a tener 2 semanas para hacer el trabajo final. No, entonces dejen, les cargo un poquito más el trabajo. Ay, maestro, no se crean, hombre. Ay, maestro, qué feos modos. Lo tienen para entregarlo hasta el... Vamos a poner hasta el 13 de abril. ¿Y eso es mucho? Edipo, desarrollo psicosexual, ello, yo, super yo, inconsciente, preconsciente, mecanismos de defensa, fantasías o interpretación de las fantasías y deseos. Interpretación de la libido, cómo se mueve en su personaje, en dónde está colocada, adentro, afuera, en qué representaciones. En fin, o sea, aquí hasta, vamos, hasta el problema va a ser decidir qué tipo de teorías utilizar, o sea, que tienen muchos ángulos de dónde interpretar su caso. O sea, yo estaría emocionado, o sea, ay, o sea, Profe, sí. ¿las películas usted las va a asignar o lo podemos escoger o como ustedes? Sí, ahorita voy a repartirlas una vez. Ok. Maestro, acerca de las teorías, sería una forma, no sé si aceptable, pero ya vemos que pues en las teorías psicoanalíticas unas, por ejemplo, Klein con Freud, algunas cosas sí están similizadas y unas pues son un poco externas, pero de poder conjugar unas teorías para poder darle comprensión al diagnóstico, al desarrollo analítico del personaje. Sí, pueden combinar autores, nada más ahí, si va a ser un paso ahí medio difícil, pues nada más explique. O sea, si quieren hacer una proposición teórica en su trabajo, yo creo que
que Klein y Freud aquí están diciendo lo mismo, o yo creo que este concepto aplica en este personaje. Ahí usted nomás me explica bien qué es lo que estás diciendo, o si no quiere combinar así que usted vaya a dar un paso mortal, al menos diga, no, mire, utilizo a Klein porque Klein me ayuda a explicar esto, pero creo que el caso se complementa con esto que dice Freud, o esto que dice Winnicott, o esto que dice Mahler, o Green, o Laplanche, o cualquiera. Ok, bueno. Gracias. Sí. Y en conclusiones, punto 7 es muy breve. Un parrafito, dos parrafitos que me digan qué les deja o qué no les deja hacer este trabajo. O sea, ese trabajo para mí no me sirve para nada, siento que no es muy bueno, no aplico lo aprendido, o si sienten lo contrario, también con este trabajo yo pues, pude poner en práctica la psicopatología, logré aprender, o me puso a pensar, o sea, es una conclusión ahí medio personal, profesional. Como psicólogo, este trabajo me dejó esta experiencia, no me dejó esto otro, ¿sí? Como quieran, mientras sean honestos sobre qué les dejó hacer ese trabajo. Cortito a conclusiones, un parrafito, dos. Y luego bibliografía, bien, como si van a utilizar muchas fuentes, es importante que las tengan bien ordenadas. Punto 8. Nada más, donde voy a poner límite en el apartado 5 y 6, en el diagnóstico y en el análisis. 5. En el diagnóstico vamos a poner 2 hojas mínimo, y en el 6, que es en el análisis, vamos a poner 3 hojas mínimo. Ahí está en el chat todo. Como quiera, aquí está la grabación. Si algo se les pasó de cómo hacer el trabajo, yo sí recomiendo que se descarguen esta clase para que la tengan ahí de consulta, para que al final no anden sufriendo, batallando. Amica, ¿cómo hiciste el punto 5, amica? Se lo acomodó en el chat por número 1, del 1 al 9, creo, del 1 al 8. Pero el número 4 no está, profe. Es que el número 4, como me lo comí, es el datos de identificación, pero va antes. O sea, a ver, déjenlo, lo anoto otra vez entonces. Anotada. Datos. 3, historial. 4, estado mental. 5, diagnóstico. 6, análisis. 7, conclusiones. Y 8, bibliografía. Ahí están ya, ahora sí, publicados en orden. Portada, datos de identificación, historia clínico, estado mental, diagnóstico, análisis, conclusiones y bibliografía. Ahí está. Ahora, yo estoy pensando en por lo menos 4 personajes a repartir, o 5. ¿Sí? Que va a ser Psicosis, con las 4 películas que hay, la que hizo Hitchcock y las que salieron después, no sale Norman, ¿no? ¿Sí han visto las 4 películas de Psicosis? Bueno, 4. Maniac, La piel que habito, Cisne negro,
perdida. A ver, aquí tengo la lista de PRB. Profe, Sí, la de perdida es donde sale este actor de Ben Affleck. sí, esa. Ah, ya, ok, estoy. Gracias, profe. La Isla Siniestra, la serie de You y la película del Guasón, la nueva. Sí, con esas, nada más que unas las voy a repartir más que otras, ya que el fuerte de la materia ha sido psicosis y hay pocos personajes que yo ubico como para hacer neurosis. Digo, no es un secreto, o sea, es muy evidente. Por ejemplo, la de Perdida, pues no va a ser psicosis, ¿verdad? Va a ser neurosis. Pero el trabajo difícil está en desentrañar el análisis, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese conflicto y por qué lo desarrolla así? Igual que, bueno, obviamente la película Psicosis, pues casi me da el diagnóstico, pero lo interesante es analizar la relación que tiene con su madre, el conflicto simbolizante de su relación incestuosa, etc. Bueno, los voy a tomar así como yo los tengo en mi lista, al cabo los tengo todos revueltos, así como las fui escribiendo, los reparto, o gustan que sea como sorteado, vamos, es en cierto modo sorteado como yo los tengo en lista. Así como lo Sorteado. Sí, es como sorteados. Ya sí, lo que sí se puede hacer es un intercambio entre ustedes, ¿sí? Solo si los dos están de acuerdo. Si, por ejemplo, a Cristina le toca una película que no le gustó y a Luis Arturo le toca, y entre ellos deciden, te la cambio, entre ustedes sí se puede cambiar. Pero arbitrariamente nadie puede decir, yo no quiero esta, voy a cambiar a otra. No se puede. Solamente se pueden hacer cambios entre ustedes y si los dos están de acuerdo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Espérame. Maniac es la película, que muchos se confunden y hay una serie, pero es una película. Entonces, con Psicosis van a trabajar Alondra, Ana Victoria, Brenda, Carlos y Cristina. ¿Sí? Con Maniac van a trabajar Diana Noemí, Aide, Aleida, Josué y Julio Leonardo. Con el Cisne Negro van a trabajar Karen, Karina, Katia, Leonardo Uriel y Luis Arturo. Con La Piel que Habito van a trabajar Marisela,
Michelle, Norma y Oscar. La perdida, Raúl, Rocío, Samantha y María del Socorro. Con la isla siniestra, nada más Ángel, Quintero, Israel y Ezequiel. Con la serie de You van a trabajar Argenis y Juan Hazael. Y con la del Guasón, Luis Carlos Villegas y Juan de Dios. Ah, pero los dos últimos son compadres. No, no van a... No se pueden ayudar, ¿eh? Sí, Juan de Dios. Sí, profe, enterado. Bueno. Yo recomiendo que ahí alguien les cambie a uno de ellos dos la del Guasón. No, igual primero es la ética, profe. No se preocupe por eso. Bueno. Maestro, ¿Sí? tengo una duda. Lo de Psicosis que puso 4 películas que viene siendo, ¿son 4 películas? Sí, está Psicosis 1, 2, 3 y 4. O sea, esas las tenemos que ver las 4. Sí. O con que nada más veamos una. Pueden trabajar con una, pero no, si ven las 4, no, por eso lo repartí a más personas, porque está... Ok. Y aparte está la serie, Bates Motel, todavía más. Profe, la de Maniac es la de con Elijah Wood. El que hizo el del Señor de los Anillos. Sí, el de Frodo, es el chaparrillo. ¿Es ese actor o es otra? Es ese actor con la película nueva, nada más que hay una versión de los 80 de Maniac, con cualquiera de las dos, pero sí, la nueva está mejor. Ok, gracias. Es que fíjense, la verdad, a mí me gustaría que todos trabajáramos con la serie de Psicosis, pero ah, el ejercicio no sale bien. Yo ya lo he hecho, o sea, ya también después de 8 años, uno se encuentra muchas más posibilidades y luego tal cual, trabajos muy similares, trabajo que suena muy repetitivo y es porque es el mismo personaje, se entiende, pero más que ser coincidencia, muchas veces suena... Entonces no, por eso es difícil equilibrar entre, pues maestro, a mí me tocó una película que dice que vea 4, otros pues una, pues... Pero a los que les traigan ganas a Psicosis y les tocó otra y alguien que no, a Alondra no le gustó mucho la idea, igual busque cambiar, se puede. Bueno, No hay problema, profe, nada más. Con que haya buena bibliografía para abordar y ir desarrollando la película o la análisis. bueno, pues cualquier duda ya está, ya tiene sus lineamientos, ya pueden empezar su trabajo final. Y mañana nos vemos con neurosis obsesiva.